mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Un cordial saludo en esta hora para cada uno de ustedes que están desde sus casas, ya pues sintonizando este maravilloso canal, este bendito canal que Dios ha permitido que nosotros tengamos aquí en la ciudad de Santa Marta. Y que a través de él pues podemos llegar a ustedes con una buena enseñanza, con un buen mensaje de edificación para el pueblo cristiano y también, ¿por qué no?, para la inmensa mayoría del pueblo samario en general. Doy gracias a Dios que me permite nuevamente estar aquí para compartir con ustedes, para llegar hasta sus casas y poder orientarles y guiarles en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Pues continuaremos entonces en esta mañana con nuestro espacio aquí en Canal Territorio, oyendo y haciendo, para una vida cristiana práctica. Este espacio es oyendo y haciendo para una vida cristiana práctica. Y bueno, la noticia es que vamos a ampliar el tiempo o los días, más bien los días de programa. Vamos a estar los lunes, miércoles y viernes. Vamos a estar lunes, miércoles y viernes en este espacio, en esta hora, oyendo y haciendo una guía práctica para la vida cristiana. Esto es lo que estamos proponiéndonos nosotros, porque en el examen, en la observación que he hecho en el transcurso de mi trabajo en la pastoral, he descubierto que hay una gran necesidad, hay una gran e imperiosa necesidad en el pueblo cristiano, y es la praxis cristiana, es la praxis, el vivir cristiano diario. Allí estoy considerando que hay un vacío, un espacio, una laguna que toca llenar, para que existe esa no conexión, ese divorcio entre lo que yo digo que creo y lo que vivo y practico en mi diario vivir. Pues entonces en este espacio vamos a trabajar nosotros en la Biblia, conociendo por la Biblia cómo podemos unir lo que creemos con lo que vivimos y podamos cerrar esa brecha que existe, esa forma de cristianismo que existe en nuestro entorno, en nuestro medio, que cree una cosa pero vive otra. Y creo que en lo que nos hemos propuesto estudiar el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte tenemos nosotros el material, la enseñanza suficiente para sanar esa brecha, esa herida que está allí, por decirlo así. Porque si vivimos distinto a lo que creemos, puedo decir que el cristianismo está herido, hay una herida, hay una brecha allí que está estorbando y está impidiendo que podamos nosotros con nuestra vida y nuestra forma de manifestarnos al mundo, glorificar a nuestro Dios por nuestra conducta como hijos de Dios. Por eso entonces el miércoles estuvimos compartiendo sobre el panorama general. Estamos hablando de primero al iniciar un estudio o una enseñanza de algún tema o de algo en particular, es menester que nosotros podamos considerar el todo, lo general del tema. Y como lo que vamos a estudiar es la Biblia, como lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios, porque el Sermón del Monte, por cierto, está contenido en el Evangelio, en los Evangelios, porque está Mateo y Lucas, pero Mateo es el más prolijo, el más amplio en cuanto al Sermón del Monte, y por eso nos ocuparemos, la base sería Mateo capítulo 5, versículos, Mateo 5, 6 y 7. Vamos a estar trabajando allí
en esos 3 capítulos. Sé que nos va a tomar un buen tiempo, sé que vamos a abarcar mucho tiempo, muchos días en este estudio, porque estamos hablando del sermón que comporta, que contiene toda la enseñanza cristiana, todo el mensaje para vivir de manera cristiana. Algunos han usado el sermón del monte para muchas cosas, excepto para lo que realmente fue expuesto y fue entregado este maravilloso sermón. La intención nuestra y el propósito nuestro entonces es que nosotros podamos entender el sermón del monte en el propósito en que fue entregado, en la razón por la cual nos fue entregado este sermón. Desde allí, pues me propongo compartirles para que en verdad le saquemos el mejor provecho a este sermón y vivamos de esa manera conforme a la palabra de Dios, porque el sermón del monte es la palabra de Dios. Y vamos a hacer una referencia a ese aspecto de la Biblia que es necesario que tratemos, que es necesario que toquemos en un espacio como este. Porque considero que si nosotros somos cristianos, yo presupongo y me considero presuposicionista de ese punto de vista en que si somos cristianos, entonces por consiguiente amamos la Biblia, usamos la Biblia, nos ocupamos de la Biblia en el día a día. Eso es lo que yo presupongo. No obstante, por el tiempo que llevo en la pastoral y como se los decía el miércoles, me doy cuenta que la inmensa mayoría de los cristianos evangélicos, suena extraño, ¿verdad? Cristiano evangélico, pero bueno, es la usanza que tenemos en medio. Pues seguiré usándolo aquí para no entrar en discrepancias. La inmensa mayoría de cristianos evangélicos, disculpen si hago un juicio sobre esto y soy crítico, porque también me considero algo crítico sobre este tipo de cosas, ¿no? Que la inmensa mayoría de los cristianos evangélicos no nos ocupamos de las Escrituras, no nos ocupamos de ellas. Y si eso es así, pues es lamentable. Es lamentable porque la única manera en que nosotros como cristianos podemos crecer en la fe cristiana es por la palabra de Dios. Por eso lo registra el apóstol Pablo escribiendo sobre esto en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos lo dice, ¿verdad? Escribe allí. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y ese oír viene por la palabra de Dios. Así que en la Escritura nosotros tenemos la máxima autoridad. La Biblia este libro es la máxima autoridad para la fe cristiana. Es decir, para nosotros como hijos de Dios, la Biblia es la máxima autoridad para el pueblo cristiano, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y no podemos nosotros, por consiguiente, como cristianos, entonces darnos esa forma de vida en la que la Biblia no hace parte de lo cotidiano, no hace parte de nuestra vivencia diaria. No podemos porque la exhortación antigua, la exhortación de siempre, la exhortación histórica desde mucho antes de que la iglesia se manifestara de manera oficial al mundo, desde mucho antes, ya se habla de la Biblia, ya se habla de la palabra de Dios como algo que debe ser del diario acontecer, del diario vivir de los cristianos, de los hijos de Dios. Entonces, quiero hacer esa referencia esta mañana acerca de la Biblia porque me propongo despertar en ustedes, mis amados hermanos, el interés por este libro. El interés por este libro que llamamos nosotros la palabra de Dios. Por este libro, la Biblia, que llamamos y conocemos como la palabra de Dios. Es necesario que como cristianos lo atendamos. Y yo entonces quiero citar Salmo 119, versículo
160. Salmo 119, versículo 160, donde leemos así reza este versículo. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Todo esto que está aquí, hermanos, que me escuchan, amigos que me escuchan, que me están viendo, todo esto que está aquí es la palabra de Dios. Yo puedo decir en esta hora que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene. Una cosa es decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, y otra cosa es decir que la Biblia es en un 100% la palabra de Dios. Cuando yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, estoy diciendo que hay palabra de Dios aquí, pero que no hay palabra de Dios aquí. Que hay palabra de Dios aquí, pero que no hay palabra de Dios aquí. Y eso no es cierto. La Biblia no es así. La Biblia es en un 100%, toda ella, en un 100%, la palabra de Dios. Y es tarea nuestra como cristianos ocuparnos de ella en el día a día. Entonces, quiero compartirles en esta mañana un esquema muy sencillo, un esquema muy simple que deberíamos nosotros tener presente día a día en lo tocante a la Biblia, a la palabra de Dios. Es un esquema simple, sin la intención de caer en el simplismo, porque quiero decir simple es que es sencillo, que no es tan complicado asimilarlo. No obstante, la práctica de él es bastante significativa y es profunda la práctica de este esquema que les quiero compartir en esta mañana. Entonces, quiero compartirles que el primer paso para con relación a la Biblia, ¿cuál es el primer paso que debe dar un cristiano con relación a la Biblia? El primer paso que un cristiano debe dar con relación a la Biblia es leerla. Y como diría alguien, entre más gente llena los templos cristianos, entre más gente va a las iglesias, por así decirlo, más popularmente, entre más gente llena las iglesias, menos gente lee la Biblia. Y eso es una confesión bastante acertada y bastante ajustada a la realidad, porque es cierto que la inmensa mayoría no ocupa un tiempo especial, un tiempo de calidad, un tiempo exclusivo para la lectura bíblica. No lo hay. Muchísima gente que profesa la fe cristiana, entre comillas, muchísima gente que se hace llamar cristiana, entre comillas, no le ocupa tiempo a la Sagrada Escritura, a leerla. El primer paso que un cristiano debe tener en cuenta con relación a la Biblia es leerla. Voy a los textos bíblicos, por ejemplo, cuando leo Nehemías, vamos a leer Nehemías, porque creo que en este texto tenemos nosotros una buena referencia sobre lo que estoy diciendo. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Así leo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, lo que decía ahorita acerca de que la recomendación histórica de siempre ha sido que el pueblo cristiano, que el pueblo de Dios lea el libro. Aquí está este texto que nos confirma que los antiguos ya leían el libro y lo leían de manera crítica, es decir, ponían el sentido en lo que estaban leyendo.
Creo que aquí es donde nosotros debemos tomar ejemplo de esto y pensar en que como cristianos nosotros necesitamos esta práctica, necesitamos este ejercicio espiritual, necesitamos este ejercicio piadoso de leer las Escrituras. También puedo compartir primera a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, el versículo 13. Así, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura. Este es el énfasis que se hace aún en la misma Biblia, que debe ser leída y que debe ser leída cotidianamente. Debe ser leída cotidianamente. No obstante, creo que la experiencia de la mayoría de los cristianos no es esa. Parece que en el mundo en el que estamos viviendo hoy, que está plagado de mucha actividad, de muchas tareas, de muchos trabajos, y el cristiano se deja absorber, se ha dejado entretener y distraer por tanta actividad que se desarrolla en el tiempo de hoy, que ha descuidado la lectura de la palabra de Dios. Y porque ha descuidado la lectura de la palabra de Dios, esto se refleja en el vivir diario. Se refleja en el vivir diario esta ausencia de la lectura bíblica cotidiana, sistemática, concienzuda, de calidad, que ocupemos en el diario vivir ese tiempo. Pero eso se nota en el diario vivir. Así como no hacemos una lectura diaria, también esa ausencia se nota en el diario vivir nuestro. Se marca, se manifiesta. Y lo que yo puedo mirar es que Dios hizo provisión en la Biblia para motivarnos a la lectura, para que nos ocupemos en ella. Pablo escribe a su discípulo Timoteo: ocúpate de la lectura, ocúpate en esta actividad, en esta práctica, en esta disciplina diaria como hombre de Dios. Entonces hablo a todos los hombres y mujeres de Dios que se hace necesario este primer paso: leer las Escrituras, leer la Biblia. El segundo paso es escudriñar las Escrituras. El segundo paso es escudriñar las Escrituras, pero aquí pues es donde me ocurre una cierta digamos que tristeza y preocupación, por cierto, en que si no tenemos el primer paso y no le dedicamos tiempo al primer paso, que es leer la Biblia, que es leer nada más, leerla, por cierto. Miren, hermanos, en el leer las Escrituras ya hay una riqueza abundante. En el solo leer la Biblia ya hay una riqueza abundante. Lastimosamente nos estamos privando de enriquecernos por la lectura de la palabra de Dios. Yo como pastor siempre he recomendado, lo he hecho, lo he practicado en mi vida, que un cristiano debe leerse la Biblia por lo menos una vez al año. Y cuando digo eso, estoy hablando de Génesis a Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, el cristiano debería leer la Biblia por lo menos una vez al año. Una vez al año. Así que si tienes un año de ser cristiano, ya por lo menos has debido haberla leído una vez. Si tienes de experiencia cristiana 2 años, pues 2 veces. 5 años, pues 5 veces. 10 años, pues 10 veces. Debería ser eso un deseo nuestro, un deseo cotidiano de leerla y aprovechar que cada día debo leer. Les puedo dar mi forma de lectura bíblica diaria, y es: si usted se lee 3 capítulos diarios de la Biblia y se lee 5 el domingo, usted se lee la Biblia toda de Génesis a Apocalipsis en un año. 3 capítulos diarios y 5 el domingo le ayudará a usted a leerse la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis en un año. Así que si usted empieza en este noviembre en el que estamos a leerla, el próximo noviembre usted debe haber leído toda la Biblia, leyendo 3 capítulos diarios y 5 el domingo.
¿Y saben qué? No es una gran lectura, por favor. No es una gran lectura. Es decir, leer 3 capítulos diarios no es una hazaña, no es una gran tarea. Es lo más sencillo que podemos hacer. 3 capítulos diarios es una tarea muy sencilla de hacer, muy fácil de lograr. Claro que sí. Que un cristiano no pueda leer 3 capítulos diarios de la Biblia ya es una pena de verdad. Es una pena, y quiero cambiar la palabra pena para que la entendamos mejor. Es una vergüenza. Eso avergüenza que un cristiano no pueda leer siquiera al día a día que Dios nos da 3 capítulos diarios. Ahora bien, si se le hace difícil y dispendioso leer los 3 capítulos de manera simultánea o seguida en el mismo tiempo que usted ha apartado para la lectura, pues compártalos. Al comenzar el día en la mañana, en su devocional de la mañana, léase un capítulo. Al mediodía, en el tiempo de la siesta, en el tiempo del descanso, léase otro. Y al tiempo de ir a dormir, ya a descansar por la noche, léase el otro. Mire que sería muy simple y sencillo. Y ahora sí que si leyendo 3 capítulos continuados o seguidos o simultáneos no es una gran tarea, pues distribuirlos o compartirlos o hacerlo por partes, sí que menos es dispendioso hacerlo. Así que no hay excusa para que nosotros no podamos tener un tiempo en el que leamos las Escrituras, en el que nos ocupemos de ella. Ahora bien, Dios en su sabiduría nos regaló un día de 24 horas. Dios en su sabiduría nos regaló un día de 24 horas. Y sabe Dios que ese día nos alcanza para todos los menesteres, para todas las ocupaciones y tareas del día que tengamos nosotros. Y si nos regaló un día de 24 horas, significa que en ese día de 24 horas Él sabe que hay un tiempo para Él. Él sabe que nosotros debemos tomar un tiempo exclusivo, un tiempo de calidad para ocuparnos en el ejercicio espiritual, en el ejercicio piadoso de leer las Escrituras y orar. Él lo sabe bien. Cuando nosotros decimos que no me dio tiempo hoy para leer las Escrituras y para orar, estoy diciéndole a Dios de manera un tanto ofensiva, como en el huerto de Edén, que Adán le dijera a Dios que por causa de la mujer que él le dio, fue que él pecó. Nosotros, al no tomar tiempo en el día a día para estos ejercicios espirituales y piadosos de orar y leer las Escrituras, estamos diciendo a Dios: eres injusto, me diste un día de 24 horas que no me alcanza para orar y para leer la Biblia. Eso es lo que estamos tratando de decir. Cuando nos hemos ocupado de nuestras tareas y no hemos sacado tiempo para la lectura y la oración, le estamos diciendo a Dios: eres injusto, no me alcanzó el tiempo para orar hoy y para leer la Biblia. Necesito más horas. Quizás podemos ser más groseros con Dios al querer decirle: Dios, el día de 24 horas no me parece, creo que debió ser un día de más horas, porque no me alcanza. No, Dios nos regaló 24 horas diarias, porque 24 horas diarias son suficientes para todas las actividades. Vamos a ver un ejercicio sencillo. ¿Les parece? Un ejercicio sencillo es: si el día tiene 24 horas compartido en 3, si el día tiene 24 horas compartido en 3, ¿cuántas horas dormimos? ¿Cuántas horas tenemos que dormir? Según la ciencia médica recomienda que un ser humano debe dormir 8 horas. 8 horas son suficientes para que el cuerpo se restablezca, se restaure, se renueve, se fortalezca. 8 horas son diarias. Así que ya tenemos 8 horas de sueño, de descanso. De las 24 nos quedan 16. Ok. ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas horas están estipuladas por ley para trabajar? 8 horas. 8 horas. Así que de las 16 que nos quedan, trabajamos 8, nos quedan 8. Así que ya hemos dormido 8, ya hemos trabajado 8 y nos quedan 8. ¿En qué invertimos las 8 horas restantes si ya dormimos y ya trabajamos? Ah, pero pastor, yo trabajo, no 8, trabajo 10. ¿Cuántas te quedan si trabajas 10? Te quedan 6 todavía. Pastor, yo no trabajo 10, yo trabajo 12 horas diarias. ¿Cuántas te quedan? Aún estás teniendo 4 horas libres que no están ocupadas porque ya dormiste 8 y ya trabajaste 12, 20 y te quedan 4 horas todavía. Dios es sabio
Y Dios nos regaló un día que nos rinde. Dios nos regaló un día que nos alcanza. Y decirle a Dios que no pude leer en ese día y que no pude orar, es decirle a Dios, eres injusto porque me pides que ore y que lea tu palabra, mas no hay tiempo para hacerlo. Mentira. Sí que lo hay. Y este libro, la Biblia, me dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, habiendo esbozado este pensamiento, esta reflexión sobre el tiempo en que Dios nos ha regalado para que actuemos día a día, y no lo hacemos, y no hay tiempo para la lectura sencilla de la Biblia, ¿cómo habrá tiempo para el siguiente paso, que es escudriñar? ¿Cómo habrá tiempo para el siguiente paso, que es escudriñar las Escrituras? Y vamos a mirar entonces, porque este requiere trabajo. Este sí requiere trabajo. Este paso sí requiere trabajo. Y vamos a mirar el trabajo que requiere este paso. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 48. También en esta parte de Lucas está contenido algo del sermón del monte, algo del sermón de la montaña. Entonces Lucas capítulo 6, versículo 48. Así leo. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Mírelo. Lucas 6, 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces fíjense que aquí el hombre de la ilustración tomó pica y pala para cavar y ahondar y buscar el cimiento de la roca donde poner su casa. No está hablando, nunca la ilustración nos lleva, así le pasa a mucha gente, nos lleva a pensar que el que edificó la casa sobre la roca fue el que la montó en una gran piedra, en una gran e inmensa roca, y en esa gran roca gigantesca, ahí puso su casa. La ilustración no está hablando de eso, porque cuando leemos el versículo bien leído de manera exegética, hermenéutica, nos está diciendo que este hombre cavó y ahondó. Si está arriba en una piedra, no es posible cavar y ahondar. Hay que estar en el suelo. Y acordémonos que de tiempo atrás, cuando estábamos en la escuela, en la primaria aprendimos esto, que la tierra tiene 4 capas, ¿verdad? 4 capas tiene el globo terráqueo, 4 capas, a saber, el suelo, el subsuelo, el manto rocoso y el núcleo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza muy sencilla, verdad? Pues bien, si aplicamos al texto que estamos viendo, el hombre de la ilustración que Jesús toma, dice que cavó y ahondó, es decir que cavó el suelo, cavó el subsuelo para llegar al manto rocoso y allí poner el fundamento de su casa. Por favor, entonces nos está diciendo que la tarea de escudriñar, porque eso fue lo que el hombre hizo. Cavar y ahondar, en otras palabras, es escudriñar, es escarbar. Eso es escudriñar, es escarbar. Pues bien, la tarea de escudriñar, si no hacemos la tarea simple de leer, ¿cómo haremos la tarea más dispendiosa y más fuerte y que ocupa mayor tiempo, la de escudriñar las Escrituras? Por favor, deberíamos nosotros ponernos a pensar en eso, porque la fortaleza de la fe está en que no solo leamos, sino en que escudriñemos las Escrituras, en que escarbemos en las Escrituras. Se requiere de herramientas, sí. Se requiere de tiempo, sí. Se requiere de esfuerzo, sí. Se requiere de sudar y, como algunos dicen, quemarnos las pestañas para examinar el libro, para estudiarlo, para escudriñarlo. Eso es estudiarlo. Y esto necesita tiempo. Pero lamentablemente, si no hay tiempo para leer, habrá tiempo para escudriñar, habrá tiempo para examinar bien los textos y extraer de ellos la savia espiritual que está allí, en esa palabra bendita de Dios para nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Usted tiene la respuesta. Usted tiene la respuesta. Sí. Y les puedo motivar
Si ustedes creen que no, les puedo motivar con Hechos, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer el 10, Hechos 17, 10, Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día, lo que hemos estado ya repitiendo una y otra vez en esta enseñanza, que esto es del día a día, del día a día. Y me dice a mí que los cristianos de Berea eran tan nobles. Mire, una cualidad resaltada de los cristianos es que la nobleza obedece al examen de las Escrituras, al escudriñar las Escrituras. Eran tan nobles, escribe Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, que escudriñaban cada día las Escrituras, los bereanos, y esto les daba un realce a su nobleza ya como cristianos. Así que, hermanos, los bereanos nos dan ejemplo de que sí se puede escudriñar día a día las Escrituras, se puede hacer. Y mire que el espíritu bereano debemos copiarlo. Ellos escuchaban al mismo apóstol Pablo, enseñarles, y no obstante que recibían la palabra del apóstol Pablo, ellos no daban por sentado que lo que Pablo estaba diciendo fuera así. Como hoy ocurre, la usanza de hoy es que muchísima gente que va a las iglesias escuchan un sermón, escuchan una predicación, escuchan una enseñanza y no escudriñan, sino que amén, amén, amén a todo lo que aquel predicador o maestro está diciendo. Y creo que esa no es una práctica cristiana. Usted debería escuchar la predicación, usted debería escuchar la enseñanza y luego usted mismo tomarse la tarea de examinar, de escudriñar, como lo hicieran los bereanos, y poder de esa manera sí comprobar que lo que está escuchando, que la enseñanza que le están transmitiendo es verdad, es bíblica, es cristiana, y que usted puede decir amén. O puede también decir, no, Señor, usted está equivocado en esto porque he examinado la Biblia y lo que usted ha dicho, señor predicador, señor maestro, señor pastor, usted no está diciendo la verdad, está desviado, porque yo he escudriñado y aquí me está diciendo la Biblia algo distinto a lo que usted ha planteado en su sermón o en su enseñanza. Ese es el espíritu cristiano. Yo tengo el derecho, yo tengo la libertad para que cuando escuche a alguien predicar o enseñar, de examinar mi Biblia y comprobar, como hacían los bereanos, si estas cosas que me enseñan son así. Yo tengo ese derecho como cristiano y no me lo pueden coartar y no me lo pueden reprimir y no me lo pueden quitar. Yo tengo ese derecho. Ok, el tercer paso para el cristiano con la Biblia es meditar. Una vez que he escudriñado, una vez que he estudiado, una vez que he aplicado la hermenéutica y la exégesis bíblica, a los que manejan el tema de la hermenéutica y la exégesis bíblica, una vez que he hecho eso, me queda un paso. Me falta un paso, es el paso de meditar, el paso de meditar. El siguiente paso que me falta es meditar las Escrituras. Y entonces leo Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Así está escrito este versículo, así reza, de Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sino que de día y de noche meditarás en él, la meditación. El siguiente paso, o tercer paso en este sencillo esquema es la meditación de la palabra de Dios. Se hace necesaria la meditación. No obstante, hay que ser cuidadosos en este tiempo, porque abundan las enseñanzas acerca de meditar en el contexto de la yoga, creo que así es que se dice, yoga, de la meditación trascendental,
del enchufarnos, del conectarnos con el cosmos, con el universo. A muchos les están enseñando estas cosas y mucha gente está cayendo en esto. Cuando la Biblia habla de meditar, no está hablando en ese orden, no está hablando en ese contexto de estas prácticas extrañas y ajenas a la fe cristiana. Cuando la Biblia habla de meditar, está hablando de eso, de lo que ya he estudiado, de lo que ya he investigado en la Biblia. Ahora reflexiono sobre eso, ahora me detengo sobre eso y estoy pidiendo a Dios que me ayude a que eso que dice la Escritura, a que eso que está contenido ahí, a que esa enseñanza que estoy investigando, yo pueda vivir eso, yo pueda vivir eso, yo pueda ocuparme de eso en el día a día. Meditar es detenerme y reflexionar sobre eso y estar dispuesto a vivir conforme a eso. Estar dispuesto a vivirlo, estar dispuesto a conducirme, a actuar en el día a día como lo he examinado, como lo he estudiado en la palabra de Dios. No puedo quedarme solo con la lectura, porque la lectura es apenas el primer paso, es el comienzo. Para estudiar, desde luego, debo leer, pero después que leo debo examinar, debo escudriñar, debo investigar, debo ahondar. Pero después que hago el ejercicio de escudriñar y de ahondar, debo meditar. Y mire que en el Salmo 1 se nos vuelve a decir, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Hermanos, esto está acorde en que el primer paso es leer, el segundo paso es estudiar y el tercer paso es meditar, lo cual indica que debo hacerlo día a día. El versículo 2 del Salmo 1 me lo dice, me lo confirma. Y en su ley medita de día y de noche. Hay constancia, hay perseverancia en esto. Entonces, se hace necesario, mis amados hermanos, que nosotros como cristianos nos apeguemos a esto. Y el último paso, el cuarto paso, es practicar. Lo que ya he meditado, lo que ya he reflexionado, practicarlo. Josué 1:8, para que guardes y hagas. Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, este sencillo esquema, hermanos, que les he compartido, es porque si vamos a estudiar Sermón del Monte, debemos aplicarlo aquí. Debemos aplicarlo en este proceso de estudio sobre el Sermón del Monte. Hermanos, me plugo compartir con ustedes en esta mañana estas palabras que espero les ayuden a cada uno de ustedes a inquietarse, porque creo que como predicador debo generar en los que me escuchan la inquietud de conocer más, de investigar, de averiguar lo que se hace necesario saber en el día a día del tiempo que estamos viviendo. Bien, mis hermanos, me despido en esta mañana diciéndoles que Dios nos ayude para volvernos a encontrar a través de este canal Territorio. Y bueno, resta decirles que pastoreo la iglesia presbiteriana La Puerta, aquí en Santa Marta, está en la cuarta con 32, en el sector de Manzanares, entre la bomba y el batallón. Ahí tenemos nuestra congregación, nuestro lugar de culto, en la carrera cuarta con 32. Ya próximamente pues estaremos iniciando la apertura de nuestros cultos. Nuevamente pues estaremos allí compartiendo y les hacemos esta cordial invitación a todos ustedes. Entonces pues quedamos allí al pendiente, oyendo y haciendo, es nuestro espacio, oyendo y haciendo para una vida cristiana práctica, oyendo y haciendo. Entonces estaremos ahí al pendiente para continuar con ustedes. Soy el pastor Alexander Polo Osorio, Apolos. Dios les bendiga a todos ustedes y hasta pronto, mis amados hermanos.